caminos a través de la luz de la palabra. Gracias, Dios amado. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. El matrimonio es unión y fidelidad hasta el final. Ponga atención, hermanos, si se puede ir o tener su Biblia abierta, será importante. Hemos venido hablando de este tema. Es un tema muy sensible, muy importante y tan importante que no se puede dejar de estar enseñando dentro de la iglesia por el hecho de que esta es la parte débil de la sociedad. Lo que es, aun cuando el matrimonio es un plan que Dios determinó y creó para bendecir al ser humano, esto se ha venido deformando y no es otra cosa lo que ha generado la descomposición en el mundo entero, en todos los años, en todos los siglos, sino lo que es el deterioro de lo que es la unión conyugal. En el estudio pasado, para hacer un empalme, estuvimos hablando del nuevo orden, es decir, que cuando dice la Biblia en Génesis que el hombre, saca a la mujer de lo que es el costado de Adán, y luego dice, este o esta será llamada varona porque del varón fue tomada, y dice, los dos serán una sola carne, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Lo que estuvimos hablando en ese versículo el jueves pasado es ese nuevo orden o esa nueva familia, que es lo que se entiende cuando se dice dejará a su padre y a su madre, es decir, se van a dedicar a armar lo que es ya ese nuevo hogar o nueva familia. Llevando a cabo, decíamos, en ese campo lo que eran tres aspectos, como era primeramente el cuidar el uno del otro, por la razón que los dos son una sola carne, cumplir dentro de ese campo lo que es la sexualidad, porque no hay en otro campo donde se pueda desarrollar la sexualidad. Y decíamos últimamente que en este caso de lo que es esas tres partes, otros aspectos, que ese es el plan de Dios. Ahora, en este nuevo estudio lo que vamos a hablar es en esa base de ese tema. Vamos a hablar, como vuelvo a repetir, el matrimonio es unión y fidelidad hasta el final o hasta siempre. Vamos a ver, al hablar del matrimonio, que es hasta el final, ese en la idea, hermanos, Pablo toma esto y lo expresa en estos versículos que estamos leyendo, y dice también que Pablo lo toma, por supuesto, del Génesis 2, 23, 24, es decir, cuando dice que van
a estar unidos hasta que la muerte los separe. Por eso que decíamos a manera de tema, hasta el final. El matrimonio es el destino, el futuro de lo que es esa unión conyugal. No es un asunto temporal, no es un asunto que se puede dar el lujo o se puede dar los cónyuges la idea de, bueno, hoy ya no nos entendemos, vamos a separarnos. No es así, porque acá está diciendo el apóstol que están ligados hasta que la muerte los separe. Y como decíamos, que el apóstol lo recoge de lo que es, en este caso, el Génesis 2, 23 al 24. En el caso del Señor Jesús lo confirma, y vamos a leerlo en Marcos, capítulo número 10, versículo número 6 en adelante, cuando dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. En este caso, y dice además el verso 9: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto lo confirma ahora el Señor, nada menos que el mismo Jesús. Lo retoma también de allá del Génesis y le da una aprobación, le pone un sello, por decirlo de esta manera, cuando dice que en este caso está diciendo: por tanto, lo que Dios juntó, unió, dicen otras, no lo separe el hombre. En este caso no es un asunto de que se debe de separar o se debe de buscar como alguna ocasión para llegar a romper lo que es el matrimonio. Es algo que está establecido, y como digo, Pablo lo toma, Jesús lo reafirma, y es una situación o algo, o es un compromiso que lleva lo que es la certeza hasta el final, hasta siempre, diríamos también. En este sentido, vamos a ver que ahí es donde decía al principio que cuando vemos en el caso de el mundo, las sociedades, en todas las épocas, la facilidad que hay para romper lo que es los vínculos matrimoniales, es decir, tanto el uno como el otro se prestan. Siempre hay razones supuestamente para lograr esto o para romper lo que dice el Señor: no lo separe el hombre. Señor está diciendo que hasta que la muerte lo separe, como lo repite acá Pablo. Y allá en el capítulo 7, cuando Pablo habla a los romanos, hace una alegoría de lo que es la ley con lo que, con lo que es el matrimonio, la mujer. La mujer, dice, casada, está ligada o está unida a su marido, para hacer esa alegoría de la ley, que cuando ya la ley llegaba hasta Cristo, está haciendo esa idea, y la toma haciendo el ejemplo de lo que es el matrimonio. La mujer casada, dice, está ligada a su marido hasta
que la muerte los separe. Hasta ese es el punto de la existencia del matrimonio en esta tierra. Pero como siempre el ser humano va en contra de lo que Dios establece. Siempre decía, hay motivos, se inventan motivos. En algunos casos, o siempre diría esto, hermanos, bueno, hay conflictos, hay problemas. Es cierto, los hay, pero dentro de lo que es la palabra del Señor, no hay ninguna autorización para romper lo que es ese vínculo conyugal. Los problemas, yo me imagino que, bueno, surgieron, fíjese bien, surgieron y por eso tendríamos una idea que es por la cual siempre hay dificultades en el matrimonio. Y si usted me tiene paciencia vayamos estudiando esto, vamos a llegar a un punto donde ya vamos a estar dando ya insumos para poder consolidar lo que son los matrimonios. Ahorita solo estoy como en la introducción, hemos estado hablando de estos temas y en pues quiero seguir como introduciéndolo para dejar sentado que de acuerdo a la palabra del Señor, pues es un asunto que no se puede disolver, sino hasta que la muerte bien se lleva a uno o se lleva a otro. Ahí sí ya queda libre, dice Pablo, cuando habla a los romanos, en ese caso queda libre para poder rehacer su vida, si ese es el caso. Entonces, en este sentido, lo que está llevando o ha venido llevando a la quiebra son los problemas y sin duda son, veámoslo, imaginémoslo de esta manera. Yo creo que cuando Adán tiene lo que es este tremendo golpe o esta tremenda experiencia de lo que no se esperaba, en el sentido de que su mujer, bueno, desobedece y se lo lleva a él de encuentro. Me imagino que desde ese momento empezaron los problemas. Pensémoslo, porque no creo que Adán le haya dicho, bueno, mi amor, has hecho algo que realmente no era lo que debías de hacer, pero de todos modos, no, sabiendo cómo somos los humanos, podemos imaginar que de ahí empezaron los problemas en el matrimonio, que siempre lo van a ver, pero eso es lo que vamos a ir enseñando a continuación de cómo es que se puede ir resolviendo esas asperezas. Porque sin duda esas asperezas vinieron luego de esta situación que se da en el Edén. Me imagino que Adán, como hombre, de haber estado siempre, bueno, luego que que había paz, que había armonía, que había un total encanto y romance de ese matrimonio, eso cambió. Y al cambiar, pues lo que vienen son los reclamos por tu culpa y sucesivamente. Bueno, eso hay que manejarlo. El Señor también dejó medicina para ir resolviendo esas situaciones que se dan, pero tampoco eso le daba a Adán lo que era la autorización para romper con Eva. No, ya era algo que estaba establecido, que hasta que la muerte los separara. Ahora, eso es lo que sucede cuando no hay como una comprensión del trasfondo del matrimonio. Ahí vienen las personas o los cónyuges por un problema pequeño o grande, o por situaciones que tal vez no sean problemas, sino que sean enamoramientos que se puede dar del uno al otro con terceras personas, viene a atentarse con lo que es este proyecto de Dios, esta creación de Dios.
Entonces ahí es donde vemos nosotros tanta desgracia, y eso ha sido lo que ha corrompido el mundo entero. Porque fíjense que Satanás en este caso logró su objetivo, porque ya lo hemos dicho que cuando se afecta lo que es el matrimonio, se afectan los hijos y por ende la sociedad y sucesivamente el mundo entero. Pero no hay en la Biblia, no encontramos lo que es una autorización para romper con lo que es el matrimonio. Bueno, ¿por qué no se puede? Vamos a entrar entonces. No se puede separar porque Dios los hizo, hermanos, una sola carne. Están unidos en una sola carne. Y esa es una de las razones por las cuales no se puede romper lo que es este vínculo conyugal. Porque él, bueno, dice el versículo 23 al 24 del 2 de Génesis que hemos estado leyendo, dice que él saca a la mujer del costado del hombre y lleva ya a la mujer hecha de ese hueso de la costilla y se lo da al hombre. El hombre expresa: esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por tanto, esto se llamará este regalo o este otro ser que Dios me da, dice Adán, le voy a poner varona, mujer, que es, diríamos, en el sentido de la misma especie, varona, le voy a poner varona. Y en ese caso es donde ellos se empiezan a desarrollar dentro de ese concepto divino que son una sola carne. Y leíamos acá en Marcos 10 que no se puede separar, que no se puede romper. Dice, por tanto, el hombre no puede separar esto. Es decir, tanto el uno o el otro, tratar la manera de buscar alguna excusa o terceras personas que se inmiscuyan en lo que es el matrimonio, ninguno, como dice, no lo puede separar el hombre, sean terceros o seamos los mismos dos que están involucrados, no lo puede separar. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Pablo está diciendo, están ligados. ¿Qué significa estar ligado? Amarrados. Eso es, y como hemos venido diciendo, que cuando algo que está ligado, algo que está amarrado, algo que está pegado, cuando se trata la manera de desligar, de dividir, de separar, bueno, eso véalo usted en el campo de la degradación familiar, véalo usted en la idea de lo terrible que es el desligar, lo doloroso que es como arrancar una parte del cuerpo. Es como, exactamente como que uno de nosotros dice, bueno, voy a arrancar la mano. ¿Cómo se sentirá al venir y decir, voy a arrancar la mano? Voy a arrancar la mano. Bueno, yo no creo que se va a sentir, va a cantar y se va a reír cuando se esté arrancando la mano, se esté haciendo eso. O voy a arrancarme un dedo, voy a separar de mi cuerpo, voy a separar una oreja, voy a separar un ojo, voy a separar cualquier miembro que intentemos nosotros separar del cuerpo. Es terriblemente doloroso. Entonces, así es exactamente el concepto del matrimonio. Por eso es que
el Señor dice, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Y cuando se habla de doloroso, hermanos, entiéndase que ese dolor, pudiéramos preguntarle a los que se han separado. Pudiéramos preguntarle a esas personas que, bueno, que no tuvieron el asesorar de cómo manejar los asuntos, porque de eso se trata. Ya hemos dicho que, bueno, que cómo harán esas personas, o había que entrevistarlas, cómo se sienten luego de una separación. Cuando dice no lo separe el hombre, es sinónimo no se divorcie, es igual. Entonces había que preguntarles cómo se siente esa gente. Mire, lo normal, lo que se escucha es, bueno, no nos comprendemos. Cosas, ¿para qué tanto? Para buscar siempre una excusa. Debemos de saber que, ya lo hemos dicho, que cuando la persona se va a casar, no se va a casar con alguien igual, en el sentido de carácter, en el sentido que piense igual. Ya decíamos que el concepto de la mujer será ayuda idónea, significa será el equilibrio, será el que le dará el control al hombre, porque el hombre sin la mujer no está completo, de acuerdo a lo que es la palabra, y eso lo pueden decir los casados. Te puede decir, bueno, le pregunto, ¿puede usted estar separado de su esposo o de su esposa? Yo creo que no. Yo creo que no se puede porque estamos desequilibrados. Porque nos falta el equilibrio, porque ese es el concepto de ayuda idónea. Es alguien que viene a ayudarme a sacar la tarea de mis compromisos que me ha dejado el Señor. A esos compromisos sumémosle todo lo que ya sabemos que tenemos que enfrentar en la vida. Compromisos, hermanos, de bienestar para los hijos, bienestar para el uno y el otro, bienestar en todos los sentidos de la palabra, las tareas, las aflicciones. Viene esa persona, esa segunda persona viene, en este caso la mujer, viene a equilibrar. Entonces había que preguntarle a ese que rompió la ligadura, porque dijo no nos comprendemos, porque dijo es imposible, ya luché, ya batallé, y ya. Siempre hay, hermanos, personas que, bueno, que presumen que han agotado todo y que ya no hay otra opción. Yo pienso que para no caer, y esto es para aquellos que todavía están casados y que todavía están ahí ligados, esto sería como manera de consejo que ustedes no deben de experimentar lo que es una rotura de lo que Dios unió, porque es doloroso. Bueno, yo no sé de eso, pero como dije, había que entrevistar a alguien que se ha divorciado y que dijo voy a rehacer mi vida y voy a ser mejor porque con esta sí me voy a comprender o con este sí me voy a comprender. Nada de eso, no funciona. No funciona porque de ahí lo que viene, podemos ver todos los desfases, hermano. A veces en los mejores casos, gracias a Dios que por lo menos cuando esa persona que se separó del otro lleva esos hijos tiernos y con el otro que supuestamente va a rehacer su vida, en algunos casos, bendito Dios, que esa persona los acoge, les da el calor de padre o madre, pero la mayoría de veces no es así. La mayoría de veces eso va implicado dentro de la idea de lo doloroso que es romper las ligaduras, romper lo ligado que Dios ha hecho. ¿Cuántas personas, muchachos o hijos, han matado a sus padrastros? ¿Cuánto dolor? Es decir,
es una estela de dolor que yo no tengo más tiempo de poder estar haciendo como idea de lo que es el haber roto lo que Dios unió. Por eso es que la palabra es sabia. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. O lo que Dios ligó, no lo separa el hombre. Porque si lo separa, dicho de otra manera, si se divorcia, lo que viene es dolor. Y sucesivamente, va a ser terrible eso, hermano, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Usted dirá, bueno, entonces tengo razón, hermano, que estoy luchando porque mi esposa o viceversa me ha hecho tanto daño y todavía yo estoy luchando. Sí, es de luchar, pero también, hermano, dentro de estos estudios vamos a ver lo que Dios también no desconoce. Es decir, que pareciera, si usted me está escuchando, pareciera que lo que está escuchando es que estamos totalmente imposibilitados de no alterar esto que Dios unió. Es cierto, eso es lo que estamos estudiando ahorita. Y la razón es porque eso fue, porque Él lo hizo una sola carne. Ahora vamos a ver, dice este versículo número 27 de la carta primera 7:27, léalo conmigo, de Corintios, primera de Corintios 7:27, ahí lo vamos a leer todo. ¿Qué dice ahí? Está ligado a mujer, que dice, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Pero lo que estoy rescatando acá, estás ligado a mujer, que, repítalo, no procures soltarte o no procures desligarte. Pero me dirá alguien, pero ya no lo aguanto. Me dirá, pero ya no lo aguanto. Pero aquí hay una palabra, no procures soltarte. ¿Por qué está diciendo no procures soltarte? Por lo doloroso que va a ser. En este caso está diciendo esto. Ahora, hermanos, dice el versículo número 11. Mire los amarres que hace el Señor. En el versículo número 11 de este mismo capítulo tenemos, dice, y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar o reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Qué importante. Entonces, ¿qué nos dice este versículo número 11, incluso el número 12? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, y sucesivamente. Pero vamos a ver, fíjese lo delicado que es. Vamos a poner el plano de este versículo número 11. Si está alguno ligado, si está alguno, o más bien dice, si se separa, quédese sin casarse. Mire, no es la solución luego ir a buscar, bueno, con quién rehacer, como se dice, la vida de nuevo. Aquí dice que vamos a verlo en el campo cristiano, porque esto más bien, aunque es general, pero quien lo entendemos y quien lo podemos poner en práctica son los cristianos, porque tenemos los principios de Dios. Y en este sentido dice, fíjese, viene la hermana, está casada con su esposo, los dos son cristianos. Partiendo de eso, porque estamos hablando de cristianos, los dos son cristianos. Y viene un problema. Entonces dice, nos vamos a separar, porque eso es el concepto acá que dice, y si se separa, o más bien, si se separa, o lo voy a decir como lo dije hace un momento, o si se divorcia. Si se divorcia, quédese sin casar. Ajá. Vamos a ver. ¿Cuántas personas dentro de las iglesias, hermanos,
esto lo practican y lo practican, es decir, en la idea de que ya no se comprende y luego vamos a casarnos de nuevo. ¿Por qué no hay que, vamos a ver, por qué no hay que casarse? Es decir, si esa cristiana ya no se comprende con el esposo o viceversa, entonces lo que van a hacer es separarse. Tomemos el término que se van a distanciar un tiempo, como para decir, pensémoslo. Pero no es que luego la persona, el supuesto agraviado, va a salir y va a buscar ya la nueva pareja. Aquí está diciendo, no, quédese como está. Si se separa, no se case. Bueno, entonces, ¿por qué no se tiene que casar? Vamos a irnos rapidito a lo que es el capítulo número 10 y 10 de Marcos, rapidito, cuando nos dice este versículo, el 10:10, fíjese bien, nos habla, por tanto dice, ya lo tiene, vamos a leer desde el 9, por tanto lo que Dios juntó, que dice, no lo separe el hombre. Ahora dice, en casa volvieron los discípulos a preguntar lo mismo y les dijo, cualquiera, oiga, que repudia a su mujer, y léalo usted, ¿y qué? Y se casa con otra, ¿qué sucede? Comete adulterio con ella. Vamos a ver el verso 12. Y si la repudiada de su marido se casa con otro, ¿qué? Comete adulterio también. Hermanos, esto es tan doloroso, esto es tan delicado. Lo acabo de decir, que dentro de nuestras iglesias esto es bastante común. ¿Qué es común? Que luego no se comprenda el uno con el otro, estamos hablando de creyentes, no se comprende el uno con el otro y luego corren y se casan. Mire a lo que cae. Mire a lo que cae. ¿A qué caen? Dice este versículo. Está diciendo, caen, hermanos, en adulterio. Es decir, que si ese hermano dice, bueno, yo me caso con otra, fíjese, comete el adulterio y hace que con la que se casa cometa adulterio. Hagamos un examen dentro de nuestras iglesias. ¿Cuántos están tremendamente mal en esto? ¿Cuántos se han casado sin ver el trasfondo de su unión con su pareja? ¿Cuántos? Preguntémonos, ¿cuánta gente en todo lo que es el universo de la iglesia del Señor? Esto es bastante común, pero aquí nosotros por eso tenemos que irnos a la palabra. Lo que nos diga la palabra, eso es lo que nosotros debemos de creer. No lo que nos diga el pastor, no lo que nos diga el psicólogo, no lo que nos digan, hermanos, los consejeros, las personas que tratan la manera y presumen de ser buenos consejeros. Vámonos a la palabra. La palabra en este versículo número 10 dice, en casa, bueno, es que se asustaron los discípulos. En casa los discípulos le preguntaron de lo mismo. Y le dijo, cualquiera, verso 11, que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada, es decir, la hermana que el otro la dejó, pues, entonces ella se buscó otro. ¿En qué pecado cae? En el adulterio. Ajá. Esto es un grave problema. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo, si se separa, no se case. Está diciendo en su capítulo número 7 de Primera de Corintios, si se separa, no se case. ¿Por qué? ¿Por qué?
Es mejor, dice, espérese y luego vuelva a reconciliarse. ¿Por qué debe de reconciliarse? Porque de lo contrario cae en este pecado. Si no, es decir, es que no hay espacio para desarrollar una vida sexual dentro de otra instancia, dentro de otro espacio que no sea el matrimonio, que no sea eso que Dios unió y que no lo puede separar el hombre. ¿Por qué no lo puede separar? Porque Él los unió, Él los amarró bien, pues los sacó, primero los sacó del costado, de la misma carne. Y entonces en este sentido está diciendo el verso 27, está ligado a mujer, no procures soltarte. No procures. ¿Por qué no debes de procurar soltarte? ¿Por qué? Porque y si te separas, quédate sin casarse. Está diciendo el 11 al 12. Quédate sin casarse. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer ahí. Volver otra vez a reconciliarse. Ese es el trabajo, y en este caso sería el trabajo de los creyentes. Volver a reconciliarse. Porque de lo contrario, cuando no se sopesan estos versículos, que aquí no estoy tratando la manera de sacar versículos para, hermanos, forzar lo que sería el contexto de los versículos. No, aquí el asunto es bien claro. La hermana no se puede, tiene que quedarse. Ahora, ¿qué tiene que hacer si no aguanta este hombre? Vayamos a la idea, no lo aguanta, ni la aguanta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a ver qué es lo que nos aconseja la Biblia. Quede sin casarse. Y me voy a quedar sin casarme. Y yo estoy apenas de 20 años, apenas de 25 años. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Claro que uno no quiere oír esta palabra. Uno siempre quiere adaptar la palabra a sus deseos, a su manera de interpretar, porque es ahí donde vienen las personas. ¿Y cómo puede ser? Dice que yo voy a estar así sabiendo que soy un ser sexual. ¿Cómo puede ser? Dios no va a permitir que yo esté así. No, Dios no lo quiere. Entonces, para que tú te desarrolles, vuelve a tu hogar, vuelve a tu marido o vuelve a tu mujer. Es decir, Dios, en ese sentido, Dios lo comprende, claro. ¿Ah? Pero entonces dice, no te vas a casar y me voy a quedar así. Sí. Fíjese que dentro de lo que vamos a ir estudiando, vamos a ir redescubriendo cosas bien importantes, hermano. Porque, por ejemplo, yo no sé, espero no dañar sentimientos. Porque cuando uno ve el trasfondo, Dios mío, y yo me casé en contra de estos versículos y estoy en la calidad de adulterio o estoy en el pecado de adulterio, esto no es una buena palabra para el que está ya metido en este lío. ¿Y cómo se hace? Bueno, aquí por eso es que Dios a través de su palabra nos educa. Dios a través de su palabra, hermanos, nos instruye a través de su palabra. Pero hermano, pero yo ya estoy metido, pero yo ya tengo problemas porque yo tengo una familia. ¿Y qué hago? Bueno, yo no sé, hermano. Ahí sí que me quedo corto porque lo que no dice la Biblia tampoco se lo puedo recomendar. Amén, amén. Ahí sí no puedo, porque el problema es que ya nos habituamos a rehacer la vida una vez más. No sé, había que orarle al Señor, había que pedirle al Señor y había que escudriñar la palabra, a ver si hallamos algún asunto, ¿verdad? A ver si hallamos algún asunto. Porque siempre el hombre es hábil para encontrar respuestas a su favor. Por lo menos los que se divorcian, dicen, bueno, yo me divorcié porque mi esposa no me atendía, porque mi esposa no me comprendía, por eso me divorcié. Pero la Biblia no lo manda a divorciarse. La Biblia, más adelante vamos a ver cuáles son las únicas razones por las cuales la persona se puede divorciar.
Pero mientras, hermanos, no hayan esas razones, fíjense que es hasta la que la muerte los separe. Cuando ya el cónyuge, uno de ellos muere, esa persona queda libre para volver a casarse si cree necesario hacerlo. Pero si cree que se va a meter a un lío, porque no es fácil ir a lidiar con otra persona desconocida. Esa es una cosa terrible, muy aventurada, es una cosa muy intrépida, hermanos, ¿verdad? Aunque, bueno, se puede, con todas las dificultades que lleva eso, se puede, pero no se debe. Por eso es que Pablo siempre recomienda, mejor dice, quédese. Yo quisiera que se quedaran como yo, dice, como era que se había quedado él. Supuestamente Pablo, algunos dicen que era viudo, otros dicen que no era viudo y que era soltero, y que él, por causa de Cristo, él se había propuesto a no casarse, porque allá él les dice a los Gálatas, yo pudiera, ¿acaso no tengo derecho yo de buscar una hermana y casarme como lo hizo Pedro? Dice, pero yo he decidido no hacerlo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, la persona cae en una situación de adulterio. Vean lo que sucede. Los discípulos se asustaron, hermano. Se asustaron los discípulos. ¿Por qué se asustaron? Vean lo que dice en Marcos 10 siempre. Vean lo que dice el verso 12. Dice el versículo número 12, cuando dice, vamos a ver, ahí encontramos esta palabra, cuando los discípulos se asustan. No, vamos a verlo en el capítulo 19, de lo que es Mateo, donde también hace una relación. En el versículo número 10 del 19, nos dice en este versículo número 10, le dijeron los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice? No conviene casarse. Le tuvieron miedo. ¿Por qué le tuvieron miedo? Pues si todo eso que le dice, si usted, dicho de otra manera, si tú Pedro, te vas a separar de tu mujer por las razones que creas que valen la separación, lo que está dentro de la palabra, le diría el Señor, no puedes casarte. Te vas a separar, pero tampoco tienes la autorización de casarte. Es eso lo que lleva a los discípulos en este versículo número 10 a pegar el grito, cuando ellos están diciendo, bueno, si esa es la condición, se asustaron, si esa es la condición de estar casado. Entonces, si le dijeron los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, entonces mejor me quedo soltero. Tampoco le dice el Señor, tampoco eso es válido. ¿Por qué? Le dice a continuación, pues hay eunucos que nacieron eunucos desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, el que sea capaz, el que crea someterse a la palabra, que la reciba y que se someta a ella. Pero no es el punto que entonces, si todas esas son las reglas y las condiciones para el asunto del matrimonio, todo eso, Señor, entonces no conviene casarse, entonces mejor la soltería. No, esto es otro asunto, que cuando dice que hay tres tipos de personas, unos nacieron, cuando dice eunucos, cuando dice unos nacieron así, es decir, nacieron con el don de continencia. Otros los hicieron eunucos los hombres. Decíamos la vez pasada, en el caso de
de los césares que ponían a los criados, a los hombres de confianza a cuidar sus mujeres, los cercenaban y los dejaban sin su miembro viril. Y es en ese sentido. Pero cuando dice también, en el caso de que unos se han hecho eunucos por causa de la obra, en ese caso era un Pablo. Pablo había dispuesto a esmerarse en el don de continencia con tal de no tener estorbos para hacer la obra del Señor. Esto es así. Ahora usted me dirá entonces, hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? Recomendaciones para terminar para los que se van a casar, los que todavía no se han casado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Los que todavía no se han casado, porque acuérdense que ahí en el momento donde se hacen los votos, y ese asunto no debe de ser un asunto solamente repetitivo. Cuando el ministro o el pastor, el que hace esos votos, jura usted serle fiel hasta la muerte, ayudarlo en las buenas y en las malas, a renunciar a lo demás y vivir para él, sí lo juro. Y el juramento con las dos manos y con micrófono en mano, sí lo juro. Son palabras bastante rayadas para todos los que, hermanos, pasan al altar a casarse. Damos un amén, iglesia. Son bastantes, pero no deben de ser palabras así. Entonces, los jóvenes que todavía no se han casado, esto es un consejito para ustedes. Ustedes deben de primeramente, como dice Pablo en su capítulo 6 de 2 de Corintios, habla con respecto, hermanos, a que no hay que unirse a yugo desigual de un solo. No hay que unirse, versículo 14 del 6 de 2 de Corintios. Dice, no os unáis a yugo desigual. ¿Qué sentido? Imagínense cuando en ese caso estaría diciendo, bueno, este joven se va a casar o esta jovencita se va a casar con un hombre que no profesa su fe, que no entiende de estas cosas. Con una persona es terrible, hermano, es terrible. Terrible cuando alguien desconoce de esto. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? A mí una persona me dice, una persona que yo le estaba evangelizando, me dice, ¿y qué es eso? Me dice, casado con una hermana. ¿Y qué es eso? Me dice. Imagínese esa hermana casado con ese, y ese me dice a mí, ¿y qué es eso del evangelio? O sea, no saben qué es el evangelio. Y casarse es como, hermanos, enyugar un burro con un buey. Así, esa es la idea ahí. No os unáis en yugo desiguales. ¿En qué sentido? Entonces tiene que buscar. Por eso es que dice allá la palabra, el que haya esposa, hay el bien. Mujer dentro del universo de mujeres, si es en el caso del hombre, dice el que haya esposa dentro de ese cúmulo de mujeres, el hombre, si es el caso, tiene que buscar su esposa, buscarla en la dirección de Dios. No es voy a buscarla, esta tiene buenas piernas, esta es de buena familia, esta tiene varios idiomas, esto vas a darte con la cara en el muro, porque no es esa las características de la mejor esposa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es eso. Bueno, si es que estamos hablando de cristianos. Si estamos hablando de gente que ni sabe, como ese que me dijo, ¿y qué es eso del evangelio? Pero bien despectivo el tipo. ¿Qué es eso del evangelio? Imagínense una criatura casada, se casa, aquí está diciendo que no hay manera de separarse porque ya es una ligadura. No es que vamos, como el concepto ahora, vamos a estar algunos días de novio, como usted ha oído por ahí, como es la moda ahora, de novios, y después nos casamos, vamos a conocernos. Eso es del diablo, eso no es de la Biblia.
Eso lo ha inventado el mundo moderno. La Biblia no. En la Biblia hay desposorio, que es lo que sucedió con José. José había pedido la mano de su novia, que era María, hermanos, para conocerse, para acercarse, para dialogar, para intimar en un conocimiento más a fondo. Eso es lo de la Biblia. No es así al azar, no es así que yo pienso que ya me voy a casar. Si para casarse, si es el caso del hombre o es el caso de la mujer, ¿para qué tanto? El problema es que cuando te cases, ¿cómo quedas? Ligada. Si hay alguna que se va a arrepentir ahorita, pues todavía es tiempo. Es decir, si ya se va a casar en estos días y dice, está serio eso, y si este me sale, fíjese que hay una pareja que es real, y eso lo vamos a ver más adelante, que el problema es que ella se casó dentro de la iglesia con un hombre que era homosexual. Supuestamente ella pensaba que era un cristiano porque servía. Hermano, ahora me pregunta usted, ¿y en ese caso cómo se hace? Bueno, espere los demás estudios, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Si el hombre viene de acostarse con otro hombre y viene a la casa, ¿cómo hago, hermano? ¿Cuál es el consejo? Siga viniendo los jueves, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo se hace? Entonces es ahí donde los jóvenes no se vayan por las emociones. No se vayan porque si quiere, porque el problema es, no, ya no nos comprendemos, nos vamos a separar, que es lo común ahora. La gente ahora, usted ve todas esas viejas que le llaman estrellas, que de estrellas no tienen, sino que están estrelladas. Hermanos, ahí viven casándose 10 hombres y probando otros hombres y buscan el vínculo de lo que es la legalidad del matrimonio. Pero eso están jugando, eso no es así, eso es antibíblico. Cuando usted o las parejas se van a casar, deben de ir ya de antemano sabedores que es hasta que la chirina los separe. ¿Quién es esa fulana? ¿Quién es esa fulana? La muerte. Entonces queda libre el que se queda si quiere casarse. Y si no, pues dice, bueno, si alguien dijo, mire hermano, dijo un hombre una vez, hermano dijo, y allá en el cielo nos vamos a ver con la esposa, dijo. O la pregunta fue que hizo, bueno, así son las cosas aquí en la tierra con lo que es el matrimonio. Y si esto sigue allá, dijo, si las esposas siguen allá, es decir, el hombre estaba angustiado aquí con la mujer que tenía y se puso a pensar, si eso sigue allá, pues ya me llevó la trampa para toda la eternidad. Vas a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Y si eso sigue allá, porque imagínese aquí una mujer, al pobre hombre lo agarra del ganate y le dice, siéntese aquí, le dice, está fuera de la Biblia, ¿verdad? Y el pobre hombre, hermanos, anda que no tiene paz, pues. Y él dice, y si ya en la eternidad me toca esto, sí que grave. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, a los jóvenes, no se vayan así nomás. No se vayan así nomás. Piénsenlo, pídanle a Dios. Sobre todo las muchachitas. Pídanle a Dios. Nunca se vayan por intereses, por asuntos puramente emocionales. Nunca lo hagan, porque lo que hemos estudiado hoy es el tema que hemos estudiado. Es sencillo. Dice, el matrimonio es unión y fidelidad para siempre. Para siempre. Y así como ella, y así como él, sí, así como él. Con las excepciones que ya le dije, que dentro de los mismos estudios vamos a ir evacuando. ¿Verdad? Bueno, el caso para los
Le digo esto porque si ya rompe usted lo que Dios unió, entra en el plano de el pecado del adulterio. Y uno de los pecados que Dios aborrece, hermanos, es el adulterio. ¿Cuál es la consecuencia del adulterio? Dice allá Pablo cuando habla a los corintios, dice: los tales no heredarán el reino de los cielos. ¿Para qué sirve, hermanos, los 4 días que vivimos acá y nosotros no queremos someternos a la palabra de Dios y perder, o decir, dejar de vivir una eternidad en Dios? Es tremendamente haberlo perdido todo, ¿verdad? Porque no puede entrar un adúltero. David cayó en el adulterio, pero se reconcilió. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero se reconcilió. Es decir, ¿quién se va a reconciliar? Bueno, llega ese momento y dice, no. Entonces, para los casados, vamos a ver, esto sería para los casados, hermanos, lo que tienen que hacer los casados, resignarse, ¿verdad? Si ya no puede, ya no hay nada que hacer. Yo pensé, hermano, yo tenía la idea de irme para Estados Unidos y con esa salidita con esa manera de sacudírmela, me iba a ir y la iba a dejar porque ya no la aguanto. Y te vas a ir a meter con otra, ya caíste en el pecado. Mejor aguantarlo, mejor aguántelo. ¿Y qué hago, hermano, si este señor hoy que está más viejo, más bravo se está haciendo? Y hoy que está más viejo, hasta ya me empuja y hasta me ha pegado. Aguántelo. Y así tengo que vivir. Tenga paciencia, siga viniendo los jueves. Damos un gloria a Dios. Tenga paciencia, que para todo hay palabra de Jehová. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para todo hay palabra de Jehová. Así que los casados, lo que tienen que hacer es aguantar, y si se han separado y son cristianos, reconcíliense. No caigan en el pecado de adulterio. Reconcíliense. A la hermana, reconcíliense, ¿verdad? Porque como se divaga tanto lo que son estas enseñanzas en la modernidad de hoy día, hermano, muchos estamos hablando de cielo, y el problema es que cuando venga Cristo o cuando nos muramos vamos a estar esperando, bueno, si yo me congregaba, si yo tenía mi familia, pero sí me separé de mi, digamos, de esa ex esposa, ese esposo. Y bueno, me separé porque no nos comprendíamos y éramos cristianos, y luego salí y me casé, formé una nueva familia. Dios mío, yo digo, está duro para ellos. Pero Dios es misericordioso, hay que seguirle buscando a esto, porque está duro, hermano. El problema es que muchos en esta condición decimos, estamos esperando al Señor, se muere uno, porque uno se muere de un momento a otro, o viene Cristo. Y en lugar, bueno, ¿y qué pasó? Y le dicen, bueno, usted para este lado, aquí para el lado del camino ancho es el suyo. Pero no, si yo vengo caminando desde el angosto. Pero este es el camino suyo, para acá, y va hacia un lugar terriblemente espantoso. O sea, por eso es que las cosas se corrigen cuando estamos vivitos y coleando. Aquellos que no sean, aquí hay mucha gente dentro de la iglesia que, hermanos, cualquier cosa pueden hacer. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. Si les decimos vamos a ir a la guerra, agarran el fusil y van a la guerra. Pero si por medio de la palabra el Señor les dice, cásense, no estén en adulterio, no estén en fornicación, ni para atrás ni para adelante. ¿Qué quiere que haga Dios? Problema, hermano, que para morirse son un 2 por 1. Por eso hay que andar listo. Pónganse de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar juntos, de poder estudiar y seguir estudiando tu bendita palabra.
Ayúdanos, Dios, a someternos a tu palabra. Ayúdanos